Bienvenidos, amados oyentes y espectadores, a este nuevo tiempo de estudio bíblico que cada viernes sintonizamos por el canal de YouTube, Facebook, Instagram y WhatsApp a través del nombre de Por Amor a Cristo, mediante su servidor Enrique Loaiza, escritor bajo la voluntad del Señor. Estaremos conversando en esta oportunidad el capítulo número 5 del libro de Isaías. Durante este estudio bíblico estaremos trabajando y conversando bajo el tema de señalando a los desviados por rebeldía. Queremos recordar que la semana pasada estuvimos hablando sobre aquellos que iban a ser santificados, los que se quedaran en Sión. En esta oportunidad será diferente porque se estará señalando todos esos pecados que venía ocurriendo dentro del pueblo de Judá y Jerusalén y que no estaban agradando al Señor iban siendo transmitidos a través del profeta Isaías para que el pueblo, aunque sea, pudiera arrepentirse y el Señor paralizar o cesar su ira. Pero lastimosamente no estaban ocurriendo de esa manera, a pesar de que el profeta le estaba anunciando y advirtiendo de que el Señor iba a traer su juicio sobre aquellos que andaran en rebeldía. Por esa razón, te invito a que estés atento a cada palabra, cada versículo, cada mensaje, cada interpretación que se dé bajo este capítulo número 5 del libro de Isaías. Ahora iniciamos con el capítulo 5, versículo 1 del profeta Isaías, diciendo: Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. En esta oportunidad, Isaías unió el corazón, el alma, la mente y la fuerza para enfocar total y completamente el mensaje de Dios para el pueblo de Judá y de una manera sarcástica lo pudieran asimilar y entender, dado que la reflexión de saber cómo eran y ahora son se encontraba de manifiesto para que vieran cómo estaban delante del Señor. Y dice el versículo 2: tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogida, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Sabemos que Dios, de manera simbólica, transmite a través de este mensaje que plantó en una ladera fértil buenas uvas domesticadas que han sido seleccionadas por sus características deseables, es decir, más dulces, más grandes y con una pulpa más carnosa, ideales para el consumo fresco. Esto representa un simbolismo al pueblo de Judá. Seguidamente decimos en Isaías que y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Sabemos, amado pueblo, amados oyentes y espectadores, que las uvas silvestres adoptan una postura de crecimiento sin la intervención humana, es decir, con gran diversidad genética, pero suelen ser invasivas, siendo un poco domesticadas. Isaías intentaba decirle a ellos que Dios había hecho lo mejor en su pueblo para que fueran ejemplo a las naciones, donde lo hacía de manera simbólica a través de la comparación con un viñedo, donde esas frutas, esas uvas que fueron bien seleccionadas, domesticadas a través de Dios por medio de de su mandamiento y de su palabra, para que al crecer ellas dieran buenos frutos para todo el que quisiera consumirlas. Lastimosamente, el pueblo de Israel estaba creciendo como uva silvestre, actuando en rebeldía, actuando en pecado, en desobediencia, como si nunca hubiesen sido domesticadas. Por esa razón, el profeta le externaba al pueblo de que el Señor había sembrado y había cercado y hasta había puesto una torre en medio de ellos, que era su presencia, para que ellos crecieran y estuvieran protegidas de cualquier daño exterior. Lastimosamente,
había sembrado uva, pero estaban creciendo uvas silvestres. Y dice el versículo 5 y 6, les mostraré pues ahora lo que haré a mi viña, le quitaré el vallado y será consumida, haré que quede desierta y no será podada y cavada. La fuerza de la desolación y la ruina por el castigo divino a causa de la desobediencia ha provocado un estado de vacío espiritual en el pueblo de Judá e Israel, en este caso del pueblo de Judá y Jerusalén. La viña desierta representa una metáfora del pueblo elegido que ha perdido las bendiciones de Dios por su infidelidad, dejando de producir buenos frutos y quedando expuesto a la sequía y al abandono. Por esa razón, Isaías seguía externándole lo siguiente: aún las nubes mandaré y no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente el pueblo de Judá y Jerusalén clamaban por la bendición, esa bendición que viniera del reino de los cielos. Pero a causa de su insolencia, el Señor lo estaba preparando para algo mucho mayor, de que ellos pudieran vivir por la fe y no por lo que tienen. Decía Pablo más adelante en 2 Corintios 5:7. El pueblo se estaba dando cuenta de lo que tenía porque el Padre se lo estaba dando todo. Hay personas que resultan malagradecidas cuando se le da y no valoran lo mínimo que han estado recibiendo porque no han tenido el esfuerzo de poder ganarse eso. Por esa razón el Señor es muy justo, pero también es muy piadoso. Y también en su justicia actúa con ira para que no destruir totalmente, sino para que aprendamos a reflexionar y meditar nuestras acciones en esta tierra. Pues el Señor sí nos bendice de una manera muy especial y nos coloca en un vallado como hizo con el pueblo de Judá y nos envía la lluvia, nos envía la bendición, hace que nosotros crezcamos en benevolencia, en amor y en paz. ¿Cómo más adelante después nosotros saldremos malagradecidos del Señor, desviándonos de sus mandatos, desviándonos de sus estatutos? Si el Señor nos dice, deja de mentir, ¿por qué nosotros tenemos que ser desleales con Él y mentir al prójimo y mentirlo principalmente a Él? Intentando, haciendo creernos a nosotros mismos que le mentimos a Dios, pero a Dios no se le escapa nada. ¿Por qué somos desleales cuando el Señor nos dice, ama a tu prójimo? Y entonces aquí en la tierra lo que buscamos es aborrecer al prójimo, actuando en venganza cuando no recibimos algo de esa persona en el momento. Entonces queremos actuar con nuestra propia justicia. Estamos siendo desleal con el Señor. Aborrecer al prójimo no está dentro de los mandatos del Señor. Amar al prójimo sí está dentro del mandamiento sincero de Dios. Pues resulta y pasa que cuando el ser humano, en ese caso en el tiempo de Judá y Jerusalén, estaban tan sumergido en la ambición que lo que querían era tener y ganar, y no le interesaba la condición humana del prójimo, no le interesaban acaparar propiedades o acaparar todos los recursos que había en ese momento, con tal de ellos saciarse y enriquecerse, pero lastimosamente se estaban llenando con un vacío espiritual. Por eso dice la Escritura lo siguiente: hay de los que se juntan casa a casa y añaden heredad a heredad, hasta ocuparlo todo. ¿Acaso habitarán solos en la tierra? Isaías 5, versículo 8. Aquí nos expresa claramente que el egoísmo de acaparar múltiples propiedades se manifestó por un grupo pudiente del pueblo de Judá, priorizando sus intereses sobre las necesidades de los demás, lo cual generó una desigualdad social, impacto ambiental negativo y conflicto primeramente con Dios. Pues el Señor decía en el versículo 9, las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador las grandes y hermosas. Este comportamiento exacerbado estaba relacionado con factores inmorales a causa de la ambición y riqueza,
y el poder de tener una menor conexión social con el pueblo de Judá y Jerusalén. Aunque pueda parecer un beneficio personal, la acumulación de bienes y el comportamiento egoísta puede llevar a la soledad y al aislamiento social, ya que las conexiones genuinas se van a ver siempre afectadas. Lastimosamente, esas personas que eran ambiciosas, eran vanidosas y que tenían la potestad y tenían el poder de poder adquirir un sinfín de propiedades en el tiempo de Jerusalén y Judá, para aquellos tiempos bíblicos, nunca llegaron a pensar de que nada de eso le iba a quedar. Lastimosamente, después de que Jerusalén y Judá fue sitiada por Babilonia, el Señor permitió que a través del profeta y de los que quedaron ahí de manera humilde, heredaran todas esas propiedades, quitándosela a los ricos para entregársela a los pobres. Y nos hacemos esta pregunta: ¿nos estamos pareciendo a estos tiempos? ¿Acaso no vemos hoy en día que muchas personas les gusta llenarse de ambición, actuando en riquezas y bienes, sin saber y sin pensar más adelante que nada de eso va para el cielo y nada de eso se lo lleva a la tumba? Hay que entender y analizar y reflexionar esos momentos, porque realmente eso ocurrió en aquellos tiempos y también va a ocurrir en estos tiempos postreros, porque el Señor en su juicio vendrá y vendrá con fuego. ¿Para qué? Para acabar con la iniquidad del pueblo. Por esa razón, seguimos nosotros conversando y analizando cada momento que el Señor nos transmite a través de su palabra. Pues en el tiempo del versículo 5, capítulo 5, versículo 11, hay de los que se levantan por la mañana para seguir la embriaguez, que están hasta la noche hasta que el vino los enciende. Esa actitud egocéntrica de aquellos malvados de Judá lo llevaron a despreciar las opiniones ajenas, tener poca tolerancia a la crítica, rechazar ayuda externa y enfocarse en su propio engrandecimiento, lo condujo a dañar relaciones y llevarlo al aislamiento y al fracaso. Dado que la embriaguez, decía Pablo más adelante que no se embriaguen con vino porque allí hay disolución, sino embriagarse con el Espíritu Santo. Y ellos estaban tan llenos de soberbia y jactancia que no les interesaba nada de eso. Lo que les interesaba era vivir el momento, nada más manifestando su emoción a causa de los efectos que provocaba el vino. No le interesaba nada, actuando en fornicación, actuando en lascivia, actuando en vanidad, actuando en soberbia, actuando en transgresión, porque eso es lo que produce el efecto del vino. Por eso sigue el Señor diciendo en el versículo 15, el hombre será humillado y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Ciertamente la enfermedad espiritual hace que un hombre soberbio, bajo una condición arrogante y prepotente, lo lleva, y haciéndose creer que sus opiniones y méritos son más importantes que los demás, lo va a conllevar meramente a una degradación personal, espiritual, profesional y todo lo que contenga en su momento. Dicho eso, dice el Señor en Isaías 5, versículo 18, ay de los que traen iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado con coyundas de carreta. Amados, aquellos hombres se volvían vanidosos por una búsqueda de admiración, un concepto exagerado por sí mismo, un concepto que le generaba una influencia en el entorno social y cultural. Tanto así que la vanidad surge de la necesidad de ser valorado por los demás, buscando un reconocimiento excesivo y un estatus social que los haga sentir superiores a los otros hombres de Judá. Por esa razón, decía el profeta y seguía diciéndole al pueblo en el versículo 20, hay de lo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Aquellos hombres usaban las tinieblas y la convertían en luz,
mas la luz era puesta en tinieblas, porque pervertían los valores morales y éticos, provocando una profunda crisis de juicio en la que las personas confunden la verdad, la moralidad y la justicia, llegando a defender o justificar actos incorrectos y criticar lo que es correcto. Dado que en el versículo 23 nos enseña que los que justifican al impío mediante el cohecho y al justo quitan su derecho. Amados, el pecado se manifiesta como una felicidad ficticia al alejarnos de Dios, que a su tiempo provoca culpa, desasosiego y una sensación de vacío por buscar la felicidad en caminos equivocados. Esa razón nos permite entender de que siempre la justicia va a buscar destrozar todo aquel que prevarica, todo aquel que actúa de manera injusta sobre lo que es bueno y correcto. Porque Dios mira desde los cielos todo lo malo que hacen los hombres y las personas solamente por buscar llenar y saciar los anhelos de su corazón. Y cuando el hombre transgrede al justo, al humilde, al misericordioso, el Señor va anotando todo eso que va haciendo el hombre para provocar y dañar, en este caso a su prójimo, aquel que se encuentra desamparado. Pero desamparado quizás humanamente, pero delante de los ojos de Dios nunca va a estar desamparado. Y el Señor le prepara su vendimia a esos injustos, a esos vanidosos, a esos ambiciosos, a esos corruptos, a aquellos que señalan y cuestionan y critican, a aquellos soberbios, a aquellos que buscan siempre la maldad y a aquellos que buscan siempre la mentira, camuflajeando y corrompiendo y aborreciendo al prójimo. Dios le prepara su destino y se los prepara de la siguiente manera. Dice Isaías 5, versículo 26: alzará pendón a naciones lejanas y silbará al que está en el extremo de la tierra, y vendrá pronto velozmente. Dios usa a otras naciones para juzgar a Judá y Jerusalén, sabiendo que el pendón es un estandarte o bandera que se eleva para convocar a un ejército de naciones que vendrán pronto y velozmente para ejecutar el juicio a Judá y a Jerusalén. De esa manera, el Señor hará lo siguiente. Dice Isaías 5, versículo 30: entonces mirará hacia la tierra, y aquí las tinieblas y tribulación, y en su cielo se oscurecerá la luz. Dios traerá su juicio al pueblo de Judá por todas las rebeliones que estaba fabricando su pueblo. Rebeldía, desobediencia, ambición, embriaguez, soberbia, orgullo, vanidad, injusticia y transgresión. Finalmente Dios actuará siempre a causa de la verdad y de la buena justicia sobre aquellos que actúan en iniquidad. Por esa razón, te invito, amado oyente o espectador, a meditar en tu corazón qué hay allí que se parezca a todo lo que se ha hablado en este tiempo de estudio bíblico. Si nada se parece a lo que hemos hablado, dale gloria a Dios, porque estás dentro del grupo de Sión. Y invito a cada persona que quizás necesite examinar su corazón, examínelo todos los días, porque Dios vendrá en justicia para acabar con toda esa maldad, así como lo hizo con el pueblo de Judá y de Jerusalén. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes, y un abrazo a través del tiempo bíblico que hemos establecido en el canal. Visualícenlo por amor a Cristo, porque todo lo hacemos por amor a Él, al prójimo y a nosotros mismos. Dios me los bendiga.